Buenas tardes, estimados participantes de la Cátedra Unidad Procesal de Unidad Curricular Derecho Procesal 2 o Cátedra también de Derecho Procesal 2, perteneciente a la carrera de Derecho de la Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado IEPSI. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo encuentro sincrónico y vamos a entrar con los puntos relacionados con los juicios ejecutivos correspondiente a la unidad número 2 y los juicios sobre posesión y propiedad correspondiente a la unidad número 3. Ok. En los juicios ejecutivos de la unidad número 2 tenemos que partir en lo siguiente. Ya aquí vamos a iniciar con los llamados juicios especiales que se encuentran en el libro cuarto del Código de Procedimiento Civil. Recordemos que cuando estamos, cuando se comenzó con la teoría general del proceso, bueno, si no se recuerda, lo voy a volver a recordar. El Código de Procedimiento Civil, pues, es la norma rectora de, del derecho procesal civil aquí en Venezuela. Bueno, este código comprende 4 libros. El primer libro, que son las disposiciones generales de todo lo que tiene que ver con el proceso, con los principios procesales, con la estructura del órgano jurisdiccional, lo que es la jurisdicción, lo que es la competencia, lo que son las partes, lo que son los deberes del juez, lo que son los actos procesales, bueno, todo lo que tiene que ver con la generalidad del proceso. Luego entramos al libro 2, al libro número 2, el libro segundo, que es el procedimiento ordinario, procedimiento que se ve en el procesal 1 y que comprende desde la demanda hasta la sentencia, los recursos y la manera como se ejerce el procedimiento cautelar que corresponde al libro número 3. Y el libro número 4, en la cual damos inicio en la tarde de hoy, con una serie de procedimientos que ellos tienen una particularidad. Primero, son unos juicios en la cual su pretensión es específica. Es una pretensión que no tiene que ver con la diversidad de derechos o con amplitud de los derechos que por lo general reclama la parte o la persona cuando acude al órgano jurisdiccional. Aquí los juicios especiales tienen esta característica. Ellos, su pretensión es específica. Y esa pretensión está basada en materias muy esenciales, por lo menos el cobro de bolívares. Acá, muchos de ustedes que ya han tenido clases conmigo, cuando yo le di el derecho de obligaciones, le dije, prestémosle mucha atención al derecho de las obligaciones, porque el derecho de las obligaciones es uno de las ramas del derecho civil que se trabajan en uno de los juicios especiales. Y precisamente este tipo de juicios es donde precisamente tiene como directriz el derecho de las obligaciones. Las pretensiones que aquí se llevan en estos juicios son de cobro de bolívares, son de ejercer las obligaciones. Y aquí las partes se llaman acreedor y deudor. Y ahí nos salimos. Acreedor y deudor, sea la intimación, sea la ejecución de hipoteca, sea la ejecución de prenda, sea este, el juicio de cuentas, siempre vamos a tener acreedor y deudor, los juicios ejecutivos. Luego tenemos, que es el otro juicio que vamos a ver en la tarde de hoy, lo que tiene que ver con los derechos reales, la propiedad, la posesión. Ya aquí tenemos el derecho y las obligaciones. Vámonos a la propiedad y a la posesión, los derechos reales, donde vamos a ver
tres procedimientos muy específicos: la prescripción adquisitiva, los interdictos y el deslinde de propiedades contiguas. Y en el próximo eh, encuentro, otros juicios especiales relacionados: derecho de familia, derechos, las comunidades, que es el juicio de partición, los deberes de los acreedores de recibir los pagos a través de la oferta de pago, el procedimiento breve y el procedimiento oral, que es el procedimiento que se va a aparecer cuando venga la nueva reforma del Código de Procedimiento Civil, que en algún momento la vamos a tener. Bien, entonces, ya a partir de esta tarde, pues con los juicios ejecutivos, le vamos a dar inicio a esta serie de procedimientos especiales, en la cual, como les dije, tiene como primera característica determinadas pretensiones. Las pretensiones son específicas. Aquí no es algo tan amplio. Aquí lo que se pide es esto, y esto es lo que tiene que sentenciar. Lo otro, en cuanto a una sumarización del proceso. Al inicio es un procedimiento muy sumario, algo muy breve, que lo que se busca es la solución. Si se presenta la oposición, entonces termina como procedimiento ordinario. Eso tendríamos esta segunda característica. Tenemos una tercera característica, que es en cuanto a la cualidad de los sujetos, tanto demandante como demandado. En los juicios ejecutivos, acreedor y deudor. En los juicios de propiedad, el poseedor y el propietario tienen que tener una cualidad específica. Por lo menos el juicio de deslinde de propiedades contiguas, eso lo hacen son propietarios. Ahí no puede entrar otro tipo de parte si no son propietarios. Es decir, tenemos eso lo relacionado, en la cual, pues, este tipo de juicios tienen esa particularidad, que tanto las partes van a tener cualidades específicas para interponer este tipo de demandas. Y por último, este tipo de juicios tienen unas características en que cuando se interpone la demanda, la misma tiene que tener unos requisitos especiales. Aquí, cuando nosotros, se da el 340, se tiene lo que son el- los documentos fundamentales. Bueno, en los juicios del libro cuarto, prácticamente los documentos especiales los indica la norma. Y si esos documentos no se presentan o no se acompañan con la demanda, prácticamente esa demanda no va a ser admitida. ¿Ve? Entonces, acá tienen esa particularidad estos juicios, que en cuanto a los requisitos de admisibilidad de la demanda son muy estrictos. Si no se cumple tal cual como lo indica la norma, prácticamente la demanda no se admite. Entonces, por eso tenemos que los juicios especiales, pues, tienen esa particularidad. Bien. Bueno, una vez haberles explicado esta antesala de lo que son los juicios especiales, vamos a comenzar con el primero, que son los juicios ejecutivos. Ellos se encuentran a partir del artículo, bueno, primero empieza lo de la parte del arbitramiento, pero esta parte generalmente poco se da, y entramos de una vez con la vía ejecutiva, con la intimación a partir del artículo 630 del Código de Procedimiento Civil, en la cual se da la, la vía ejecutiva. Bien, como lo estoy indicando aquí en la diapositiva, estos juicios tienen como finalidad el cobro de cantidades líquidas exigibles de dinero, y lo particular es la oposición a la pretensión del cobro, haciendo el demandado el llamado a pagar.
teniendo el demandado el llamado que es la intimación a pagar. Eso es todo lo que mayormente persigue este juicio. La vía ejecutiva se prepara cuando se tenga la existencia de un instrumento público o instrumento privado, en la cual se pruebe clara y ciertamente la obligación del demandado de pagar una cantidad cierta, líquida y exigible de dinero, con plazo cumplido y si cumple los requisitos, se decrete el embargo de bienes del deudor siguiendo lo establecido en el título cuarto, libro segundo del Código de Procedimiento Civil, artículo 603. Bueno, solamente me voy a limitar a hacer una lectura del artículo 630 y de allí, bueno, ustedes pues seguimos con lo demás, que es prácticamente cómo opera la vía ejecutiva. Cuando el demandante presente instrumento público u otro instrumento auténtico que pruebe clara y ciertamente la obligación del demandado de pagar alguna cantidad líquida con plazo cumplido o cuando acompañe vale el instrumento privado reconocido por el deudor, el juez examinará cuidadosamente el instrumento y si fuere de los indicados a solicitud del acreedor, acordará inmediatamente el embargo de los bienes suficientes para cubrir la obligación y las costas prudentemente calculadas. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que mayormente se persigue tanto en un juicio de la vía ejecutiva y lo que vamos a ver posteriormente? Primero, que la demanda cumpla los requisitos del 340. Segundo, que el documento que se vaya a presentar como prueba fundamental de la existencia de el pago a realizar sea auténtico o sea un documento privado reconocido, la deuda sea suficientemente clara, líquida y exigible de cobrar. Y si eso es así, el decreto del embargo, o sea, la medida de embargo con el fin de garantizar el pago de la deuda. Eso es lo que mayormente tiene el tema de la vía ejecutiva. Entonces, si la vía ejecutiva se prepara, pues comenzamos ya con los juicios que vimos aquí. La intimación, ejecución de prenda, ejecución de hipoteca. Si la vía ejecutiva queda preparada, se embarga los bienes, pues directamente entramos con la intimación. Entonces, ¿qué sucede cuando intimamos al demandado? Pues cuando intimar al demandado, este sencillamente se le da un lapso de 10 días para que pague. Eso es lo que se le da al demandado, 10 días para que pague. Si pasado los 10 días no paga, pues el embargo preventivo se convierte en embargo ejecutivo y de una vez se procede a ejecutar la sentencia. Eso es lo que sucede en la intimación. Se prepara la vía ejecutiva para sencillamente, cuando vayamos a la intimación, es sencillamente decirle, pague. Si no paga, a ejecutar la sentencia, pasando embargo preventivo a embargo ejecutivo y ahí sí a cobrar la deuda. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Eso con intimación. Cuando es la ejecución de prenda o la ejecución de hipoteca, pues ellos tienen una particularidad que tanto la prenda como la hipoteca, como lo aprendimos en derecho civil, contratos y garantías, sobre todo en la parte que tiene que ver con las garantías, con la prenda y con la hipoteca. La prenda se actúa sobre bienes muebles, la hipoteca se actúa sobre bienes inmuebles. ¿Qué sucede cuando se va a una ejecución de prenda, una ejecución de hipoteca? Igualmente la demanda se admite, se decreta el embargo, pero igualmente para decretar, es decir, para admitir la demanda y decretar, en este caso, este, la hipoteca y la prenda, la parte, el juez revisa los documentos y si la parte va a ser la oposición,
ahí tiene que fundamentar la oposición. Una diferencia que hay con la oposición de la intimación. En la oposición en la intimación, naturalmente, el demandado lo que hace es que me opongo, contesta demanda al quinto día y el juicio sigue los trámites de procedimiento ordinario o procedimiento breve de acuerdo a la cuantía. En la ejecución de prenda o en la ejecución de hipoteca, ¿qué es lo que sucede? Se le dan precisamente 3 días, de entre 3 a 8 días al demandado para que si se opone, fundamente la oposición en unas causales que la propia ley lo establece para poder oponerse. Porque si no hace la oposición de acuerdo a esos causales, el juez puede negar esa oposición. En la intimación, prácticamente al oponerse, el juicio pasa a ser juicio ordinario. Acá en la ejecución de prenda y de ejecución de hipoteca no sucede aquí. Así, porque en la ejecución de prenda y en la ejecución de hipoteca la oposición tiene que ser fundamentada y el juez la tiene que admitir. Si el juez la admite, el juicio se va ordinario y se abre a pruebas. En la intimación se contesta demanda. En la ejecución de prenda, en la ejecución de hipoteca se abre a pruebas. Si no la admite, entonces se va directamente a ejecutarse la prenda y a ejecutarse la hipoteca, es decir, a rematar el bien. Porque, naturalmente, tanto la ejecución de hipoteca como la ejecución de prenda, la demanda tiene que ser acompañada de documentos específicos. Sobre todo la demanda de hipoteca tiene que ser acompañada por la certificación de gravamen de la existencia de la hipoteca por el registrador público de el lugar donde consta la hipoteca. Por lo menos si el documento de la hipoteca consta en la ciudad de San Cristóbal, en el registro público, sea el primero o sea el segundo de San Cristóbal, pues allí es donde precisamente se oficia para comenzar los trámites de la ejecución de hipoteca si la oposición no es admitida. Si la oposición es admitida, entonces el juicio se va a pruebas y admitir la demanda de ejecución de prenda y de ejecución de hipoteca, pues la demanda tiene que acompañarse con los documentos que el mismo código le establece, sobre todo en la ejecución de hipoteca, la certificación de gravamen expedida por el registrador. Si esa certificación de gravamen no se encuentra en la demanda, olvídese que la hipoteca la van a admitir. Eso no la admite. Eso tiene que ser y con respecto a la hipoteca, hay una salvedad, ahí se lo estoy indicando también, sobre todo en el material de apoyo, de que la ejecución de hipoteca tiene, a raíz de esta materia de decreto de desalojos arbitrarios, ellos son uno de los juicios que antes de interponerse por los tribunales, tiene que tener el tratamiento administrativo por SUNAVI. Si SUNAVI autoriza, no se resolvió el pago de la cantidad dada en préstamo por vía de hipoteca en SUNAVI autoriza para que se lleve el juicio de ejecución de hipoteca. Ese es uno de los juicios que cayeron dentro de estos juicios de desalojo arbitrario. Entonces, para que tengan muy presente que con la ejecución de hipoteca sí tienen que tener previo la vía administrativa por SUNAVI. Con la prenda no sucede en eso, pero con la hipoteca sí. Con la hipoteca sí tiene que ir por la vía administrativa de SUNAVI. Igualmente entró también la llamada acción reivindicatoria y y otros juicios relacionados con, más que todo, que tengan que ver con viviendas. Sí tiene que primero tener la autorización de SUNAVI para llevar a cabo la ejecución de hipoteca. Bien, ok, ahí tenemos la normativa, ok, cómo tiene que estar, el documento de la garantía, etcétera. Bueno, y tenemos otro juicio ejecutivo que más que todo se maneja es con respecto a las administraciones de empresas. Y ahí más que todo al acreedor y deudor, pues son los socios y los administradores, los condóminos y los de las juntas de condominio, los curadores y los pupilos. Es decir, todo lo que tenga que llevar a cabo lo que es la administración de este tipo de situaciones es lo que se lleva a cabo en los juicios de cuentas.
Y en los juicios de cuentas prácticamente el procedimiento es muy similar al procedimiento ordinario. Ahí, como se lo estoy indicando más adelante, en la lámina, cómo es que se actúa la intimación del demandado y la presentación de la cuenta. Bueno, si se presenta, si no se presenta y si se opone a la presentación de la cuenta. Eso es lo que mayormente se da en estos juicios. Estos juicios son prácticamente unos juicios que en teoría tienen que darse en forma rápida, porque lo que se lleva acá es el pago de dinero, es el cobro de cantidad de dinero. Por eso, por favor, aquí, cuando se vaya a trabajar con esos juicios, tenemos que tener muy presente todo lo relacionado con el derecho de las obligaciones, todo lo relacionado con los contratos y garantías, sobre todo lo que tiene que ver con las sociedades, más que todo las sociedades mercantiles, este, lo relacionado con las garantías, la prenda, la hipoteca, porque lo que aprendimos en el derecho sustantivo de prenda y hipoteca, cuando llevemos a cabo estos juicios, pues lo vamos a utilizar, porque sencillamente estos son los juicios que llevan a cabo todo lo que se aprendió en el derecho sustantivo, con estos juicios ejecutivos de intimación, ejecución de prenda, ejecución de hipoteca y el juicio de cuentas. Bien, y vamos a entrar a otra especialidad de juicios dentro de lo que son estos juicios especiales. Ok, los del título tercero, de los juicios declarativos de propiedad y de posesión. Bien, aquí ya nos vamos con otro tipo de derechos. En los primeros, cobro de dinero y pagos, que es la manera como se desarrollan estos juicios ejecutivos. Acá los juicios sobre posesión y propiedad tienen que ver con la manera como se adquiere, se defiende y se delimita la propiedad. Adquiere, defensa y delimitación de la propiedad cuando hay problemas con vecinos. Bien. Por lo tanto, en la demanda y el fundamento de la pretensión tiene que ver es con ejercicios de derechos reales. Y acá nos tenemos que ir a civil bienes. En el anterior eran garantías y obligaciones. Aquí nos tenemos que ir a civil bienes. Por eso tenemos que tener muy presente todo lo relacionado con la propiedad, modos de adquirir la propiedad y sobre todo cuando utilizamos el elemento tiempo, que es el que se utiliza con uno de ellos, que es más que todo el de la declarativa de prescripción y sobre los interdictos posesorios. En esos dos tenemos que tener presente el elemento tiempo. Bueno, acá en la diapositiva les estoy enfocando lo relacionado con la particularidad de estos juicios. Corresponde al libro cuarto, Código de Procedimiento Civil, en el título tercero, trata la defensa y el ejercicio del derecho a la propiedad y el ejercicio de la posesión como figuras enmarcadas en el ejercicio de los derechos reales. Esta particularidad y materia específica a la propiedad y a la posesión parte en cuanto al interés legítimo de las partes en el ejercicio del derecho y la autenticidad del documento, fundamental de la demanda, el tiempo por el cual se ejerce el derecho y el ánimo posidetis de la parte que inicia la acción al indicar en su pretensión el punto sobre el cual se ejerce el derecho. Bueno, acá me voy a detener en lo siguiente.
importante y por eso cuando se explica la acción como dentro de los elementos de la trilogía del derecho procesal, ya lo vemos en teoría del proceso, la acción parte de dos elementos muy fundamentales que nosotros tenemos que tenerlo muy presente cuando la parte ejerce o se indica la pretensión en ese juicio. Primero, sabemos que hay que tener capacidad e interés para poder interponer ese juicio. Y esa capacidad e interés tiene que unirse con un elemento que llaman legitimación activa y cualidad. Por eso, a mí me encanta preguntar mucho esos elementos de legitimación, cualidad, interés y la capacidad, porque eso es precisamente lo que va a conllevar en uno de estos juicios a reforzar el llamado ánimo posidetis. Tener ese ánimo de poseer el bien y sobre esa posesión que se ejerce sobre el bien, poder la parte reclamar ese derecho, bien sea a través de una prescripción adquisitiva o bien sea a través del ejercicio de un interdicto. Entonces, por eso, una de las, y vamos a llamarlo, uno de los pequeños truquitos que uno como abogado hace con la parte, es que tenemos que estar muy seguros que la parte tiene ganas de estar en un juicio, porque nadie puede entrar en un juicio obligado. No, nadie puede entrar en un juicio obligado. El que pretenda que en un juicio obligado va a hacer algo, mire, eso a la larga es mejor no hacer nada. Entonces, eso es el primer compromiso que la parte tiene que tener con uno como abogado cuando estamos en esas instituciones llamadas el órgano jurisdiccional, es que la parte de verdad se entregue también, así como nos entregamos nosotros, a echarle, como se dice, pierna a un juicio. ¿Para qué? Para que cuando se reúna ese elemento del ánimo posidetis, pues uno tenga verdaderamente la seguridad de que lo que se está reclamando va a dar sus frutos. ¿Ven? Por eso, cuando uno en una pretensión indica qué es lo que estoy reclamando, eso va reunido con todos estos elementos, con la cualidad, con la capacidad, con la legitimación, con el interés. Porque si las cosas se hacen obligadas, entonces a la larga eso no va a resultar. Bien, entonces, dentro de estos juicios especiales, pues tenemos el declarativo de prescripción, los interdictos y el del link de propiedades continuas. En el primero, prácticamente vamos a tener dos cualidades del sujeto. Uno, poseedor a través del tiempo y el propietario por el cual es a quien se demanda para poder que por el uso del tiempo fue más propietario el poseedor que el propietario y por eso el tiempo le da el derecho a que pueda adquirir la propiedad. Y aquí es una forma de adquirir la propiedad que no es por herencia, que no es a través de una operación de compra-venta, sino es por el ejercicio del tiempo. Y ese ejercicio del tiempo le da a ese poseedor el usar y mantener la cosa como si fuera suya propia para que de esa manera sí tenga esa propiedad y con eso la satisfacción de haber obtenido beneficios por esos años que ha estado en esa propiedad. Los interdictos mayormente
tienen una particularidad que ejercen defensa de la posesión y defensa de la propiedad ante las amenazas. Por lo menos la obra nueva y el daño tenido, sí ante la amenaza de bienes o de obras. Los posesorios, sí, más que todo ese ejercicio de defensa del ejercicio de la posesión. Y el delito de las propiedades continuas, ahí los sujetos, las partes son propietarios sobre un lindero que está causando molestia, un lindero que está causando, a lo mejor las medidas no son exactas o por lo menos lo que aparece en el documento es una cosa y en la realidad es otra y por eso es que se entable ese juicio para arreglar ese lindero y así darle seguridad a lo que es la propiedad de cada uno de esas personas. Eso es más que todo el deslinde de propiedades continuas. Bien, nos vamos al juicio declarativo de prescripción y aquí nos vamos a partir de la norma del 690. La especialidad de este juicio es primero que las partes, sobre todo el demandante, debe primero reunir el ejercicio de la posesión legítima. Eso es uno de los requisitos fundamentales para poder ser admitida esta demanda. Esa posesión legítima tiene que tener un tiempo de ejercicio y ese tiempo tiene que pasar de 20 años en adelante. Segundo, la cualidad como si fuera dueño y a quien demanda es el propietario del bien. Y ese propietario del bien tiene que ser justificado con la certificación de gravamen otorgada por el registrador público. ¿Ven? Esa es los requisitos por el cual tiene la especialidad de ese juicio. ¿Ven? Acá en la diapositiva, pues le estoy haciendo unas consideraciones especiales a este juicio. Sobre todo, estas tres consideraciones que se le están indicando. Sanear la titulación de derechos aparentes sirve para desmontar plenamente el derecho real de la propiedad y otorgar certeza y seguridad jurídica a todas las relaciones y negociaciones que las personas realicen, ya que de lo contrario estarían inmersas en una oscuridad jurídica y serían ínfimamente inciertas. Los requisitos. Bueno, si estos requisitos no se cumplen, pues esta demanda no se va a admitir. Por ello es la especialidad de los requisitos. Cuando se pretenda la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva según la ley o la declaración de cualquier otro derecho real susceptible de prescripción adquisitiva, el interesado presentará demanda en la forma, perdón, la demanda tiene que cumplir los requisitos del 340 en forma ante el juez de primera instancia en lo civil del lugar de situación del inmueble, la cual se sustanciará y se resolverá con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo. Legitimado pasivo. La demanda deberá proponerse contra todas aquellas personas que aparezcan en la respectiva oficina de registro como propietarias o titulares de cualquier derecho sobre el inmueble. Con la demanda deberá presentarse una certificación del registrador, la cual consiste en nombre, apellido, domicilio y tales personas en copias certificadas del título respectivo. Y admitida la demanda, se ordenará la citación de los demandados o del demandado en la forma como lo establece el capítulo cuarto, título cuarto del libro primero de este código. Y la publicación de un edicto emplazando para el juicio a todas aquellas personas que se crean con derecho sobre el inmueble, quienes deberán comparecer dentro de los 15 días siguientes a la última publicación. El edicto se fijará y publicará en las formas previstas en el artículo 231 una vez esté realizada la citación de los demandados principales. Ok. En estos tres artículos, y como lo indico ahí en la diapositiva, tenemos los requisitos, o sea, las condiciones sine qua non que tiene que cumplir este juicio, por la cual es su especialidad y para que pueda ser admitido. Primero,
el ejercicio de la posesión legítima por más de 20 años. A quienes se van a demandar tienen que ser los propietarios y esos propietarios lo va a dar fe una certificación de gravamen otorgada por el registrador público del lugar donde se encuentre el inmueble. ¿Bien? El emplazamiento por medio de edictos de todas aquellas personas que tengan interés con este juicio de prescripción. Y, y además, como dice el derecho de posesión pacífica, el tiempo de los 20 años, la certificación de el demandado, la prescripción y la publicación del edicto. Ese edicto se empieza a publicar una vez se citen a los demandados o al demandado, en este caso el propietario. La demanda tiene que cumplir los requisitos del 340 y la sustanciación, una vez que se citen, prácticamente va a seguir el procedimiento ordinario. Eso es lo que se hace en ese juicio de prescripción. Pero si no llevamos la certificación que se demanda al propietario, que usted tiene el ejercicio, el demandante de la posesión legítima por más de 20 años y no se hace el emplazamiento, pues naturalmente el juicio de prescripción no va a ser declarado con lugar. Bien, ahí tenemos las normas por las cuales se lleva a cabo este juicio de prescripción. La especialidad está hasta donde tenemos el emplazamiento. Ya después seguimos con los trámites de procedimiento ordinario en la cual ustedes ya conocen. Bien. Luego tenemos lo que son los juicios de interdictados y de delinde de propiedad exclusiva. Acá, generalmente, lo que se protege es la posesión. Y la generalidad de estos juicios es que la parte inicial, además de la demanda cumplir los requisitos del 340, los juicios interdictales, sobre todo los posesorios, que son el interdicto de amparo y el interdicto de despojo, ellos tienen un lapso de caducidad, un lapso de un año una vez que consta la perturbación o el despojo por parte del demandado. Tienen un año. Si dentro de ese año no se interpone esa perturbación, pues la acción caduca y por lo tanto el poseedor pues no puede tener la protección interdictal, la protección interdictal del tribunal contra quien lo perturba o lo despoja. Bien. Ok. En la acción de deslinde, aunque es un medio de defensa del propietario, no se discute la condición del propietario, sino la acción que va encaminada directamente a la determinación de los linderos entre puntos colindantes. Pero el problema es aquel lindero donde se presenta el problema, ¿ves? El problema sea por la medida, sea por la ubicación, sea, es decir, donde se presenta la situación. Aquí tenemos las normas del Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, en cuanto a los interdictos. Los dos primeros, como le estoy diciendo, interdicto de amparo, interdicto de despojo, mayormente la legitimación activa la debe tener el poseedor. El tiempo para interponer el interdicto tiene que ser un año a partir del momento en que ocurrió el despojo o ocurrió la perturbación contra quien ocasionó la acción. En ese momento, una vez que se presenta la demanda, el juez asume unas medidas provisionales para proteger el bien hasta tanto pues cese la perturbación o el despojo. Y si se produjeron daños y perjuicios, pues se puede llevar a cabo el procedimiento ordinario para el reclamo de esos daños y perjuicios. Con respecto a los interdictos de obra nueva o de obra vieja, aquí sí lo pueden intentar tanto el dueño del bien. Ellos sí no tienen
lapsos perentorios para interponerlo. Lo único es que sucede que el juez decreta unas medidas provisionales a través de una etapa sumarísima y posteriormente al decretar esas medidas provisionales con el cual manda a retirar o manda a destruir aquello que causa la amenaza, sea una obra nueva, si es una obra nueva la manda a paralizar, o sea una obra vieja la manda a que se desaparezca. Una vez que eso suceda, entonces la parte demandante, si produjo daños y perjuicios por medio del procedimiento ordinario, puede interponer esa demanda para la reparación y la subsanación de esos daños y perjuicios producidos por esa amenaza o ese bien en la cual se llevó a cabo la acción interdictal. Eso es más que todo lo que sucede con la acción interdictal. Y con la acción de deslinde, ¿qué es lo que sucede? En la acción de deslinde, el vecino, porque por lo general ellos son vecinos, las partes son vecinos, el vecino que intentó la demanda se interpone ante el tribunal de municipio o de primera instancia. Si no hay de primera instancia, de municipio. Si hay de primera instancia, pues se hace de donde se encuentra el inmueble, el de municipio, que es el que competente para ello, se anexa a la demanda el título de propiedad en la cual determina que es colindante con el demandado, y el juez, al admitir la demanda, se traslada al lugar donde precisamente está la situación del lindero conflictivo y decreta lo que se llama un lindero provisional. En ese lindero provisional, si hay oposición, la causa se abre a pruebas y se va por juicio ordinario, hasta que dictan sentencia para determinar el lindero prohibitivo. Si no hay oposición a ese lindero provisional, automáticamente al 10º día dictan sentencia, queda como lindero definitivo y se registra la sentencia. La particularidad de estos juicios que aquí se producen sentencias declarativas. En la prescripción y en el deslinde, naturalmente lo que hay son sentencias declarativas. En el primero, la adquisición de un nuevo derecho, que es el derecho de propiedad con respecto a el derecho de propiedad en la cual se adquiere. Por lo tanto, esa sentencia se tiene que registrar ante el registro público del lugar donde se encuentra el bien en la cual pasó a ser propietario ahora el demandante, que va a ser el nuevo propietario. Y acá precisamente se registra también porque se tiene que determinar cuál va a ser el lindero que pudiera ser que apareciera un nuevo lindero o el lindero que se arregló. Eso es lo que sucede con este tipo de sentencias. Por eso son juicios que tienen una especialidad y por lo tanto, pues, estos juicios eh, reúnen esas características específicas. Bueno, mis queridos participantes, de mi parte, muchas gracias por la atención y nos veremos en el tercero y último encuentro sincrónico. Por mi parte, muy buenas tardes y será en la siguiente oportunidad en la cual tendremos nuestra tercera clase. Que tengan muy buenas tardes y hasta luego.